¿Qué tal, amigos de YouTube? Muy pero muy buenas para todos, mis amigas, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. A pesar de poseer una vida relativamente corta, los videojuegos son la forma de entretenimiento más extendida globalmente en la sociedad desarrollada en la actualidad. Al día de hoy, estos productos conforman una industria tan importante que presenta grandes ingresos y un nivel de consumo que no tiene nada que envidiar a otras industrias como la del cine. Este mundo de los videojuegos ha crecido a pasos agigantados. Con las nuevas tecnologías que se utilizan en la actualidad, los juegos que disponemos ofrecen una calidad gráfica tan alta y un contenido tan real que se asemeja demasiado a la realidad. Pero no siempre fue así. Como ocurre con todas las cosas, hubo alguien que creó un primer modelo, un prototipo, y desde allí se fue mejorando hasta lo que conocemos ahora. En el día de hoy te voy a invitar a que hagamos un repaso desde el principio, para conocer y descubrir cómo y dónde nació este hermoso mundo de las consolas de sobremesa y videojuegos, desde la primera consola hasta la última que salió hasta el momento. Y al hablar de esta evolución, es imposible no hablar de las llamadas guerras de consolas, donde las empresas ponían su mayor empeño para ser las mejores y liderar las ventas. Para entender un poco mejor esta evolución, las consolas se fueron clasificando en generaciones. En este video no voy a incluir computadoras ni dispositivos portátiles como Game Boy o Nintendo Switch. Esto será tema para desarrollar en otros videos. Para comenzar con esta aventura a través de los años, nos debemos remontar a 1967, donde Ralph Baer crea el prototipo Brown Box, una caja rectangular de madera marrón con dos controladores conectados al mismo. De allí proviene el nombre. Iba conectada a la televisión de la época y permitía jugar solo 6 sencillos juegos sin sonido. Este prototipo no salió a la venta. Recién 4 años más tarde, en 1971, aparece el primer videojuego para el público, el Computer Space, un juego que se presentó en un gabinete, lo que hoy conocemos como máquinas arcade. Estas se colocaban en bares y funcionaban con fichas. Tuvo muy poco éxito ya que resultaba ser un poco complejo de jugar, pero los creadores siguieron apostando a este tipo de juego y en 1972 crean una compañía llamada Atari, y con ello su segundo juego, mucho más sencillo y dinámico, también para máquinas arcade, que lo llamaron Pong. Este sí tuvo éxito, mucho éxito, fabricando unidades en masa, y por este motivo se considera Pong el primer videojuego exitoso de la historia de los videojuegos. Al ver la magnitud de ventas que habían tenido, en Atari empiezan a pensar cómo trasladar este juego que solo se podía jugar en bares a la comodidad del hogar. Pero otra compañía, Magnavox, que venía realizando pruebas con prototipos desde 1967, toma primero la iniciativa lanzando al mercado en 1972 la Odyssey, también diseñada por Ralph Baer, el pionero de los videojuegos. Esta consola era de plástico, contaba con dos controles unidos a la consola mediante cables, utilizaba cartuchos y funcionaba conectada a un televisor. Es la primera consola de la historia. Tuvo éxito, durante ese año se vendieron 130.000 unidades, pero por un error en la parte publicitaria, muchas personas creyeron que esta consola podía conectarse solo a un televisor Magnavox y limitó sus ventas. Años más tarde, en 1975, Magnavox continúa incursionando con estas tecnologías y presenta la Odyssey 100 y la Odyssey 200, dos actualizaciones de la primera, reemplazando los cartuchos por chips integrados. Los controles de los jugadores no están separados de la consola ni conectados a esta mediante cables como la primera, sino que están en la consola, por lo que el jugador tenía que estar junto a la consola para poder usarlos. En el caso de la Odyssey 100 es de color naranja y trae 3 potenciómetros para cada mando, y en el caso de la Odyssey 200 es de color blanco y trae un potenciómetro para cada mando. Por su parte, en ese mismo año Atari logra al fin llevar el Pong de las máquinas arcade a los hogares, presentando la Atari Pong. Y si bien solo presentaba un solo juego, pudo competir con mucho éxito con la consola de Magnavox, estableciéndose aquí la primera batalla de consolas. Al año siguiente, en 1976, Atari presenta nuevas versiones de Pong, incorporando más juegos y mejoras.
lanzando la Atari Pong Doubles y la Atari Super Pong. Pero Magnavox, su archienemiga, no se quedaba atrás y presentó en paralelo 3 consolas, la Odyssey 300, 400 y 500, muy similares a sus versiones anteriores, pero con algunas mejoras, como la incorporación de 3 niveles de dificultad, principiante, intermedio y experto, y la puntuación numérica en la pantalla. Al ver el gran éxito en ventas que tenían estas consolas, otras empresas comenzaron a copiar la idea y presentar consolas con el objetivo de ingresar al mundo de los videojuegos, entre ellas Coleco, presentando también en 1976 la Telstar. Y por sorprendente que parezca, era una empresa que producía pieles para zapatos y se lanza al mercado con esta consola que no era ni más ni menos que un clon de Pong, la mítica de Atari, pero consiguiendo vender 1 millón de unidades. Otra de las empresas es General Home Products, lanzando la Wonder Wizard 7702, una consola que contenía todos los circuitos y placas de la Odyssey 300. La única diferencia era la carcasa exterior. En agosto de ese año, 1976, sale la consola Channel F de Fairchild, la primera consola con un microprocesador y que incorpora cartuchos intercambiables, un gran avance, pudiendo ampliar la cantidad de juegos, además de lo que tenías incorporado dentro de la consola, permitiendo alargar la vida útil de las consolas. Los cartuchos que presentó la empresa oficialmente fueron 27. Un año más tarde, en 1977, Coleco, que había entrado al mundo de las consolas con un clon de Pong, redobla su apuesta. En un intento por liderar el mercado, presenta 4 modelos de la serie Telstar: Alpha, Colormatic, Ranger y por último la Arcade, presentadas unas de otras en pocos meses de diferencia. Esta última, la Arcade, es uno de los sistemas más interesantes creados por Coleco, con un diseño muy llamativo. La consola era una caja triangular y cada uno de sus lados permitía jugar un tipo de juego diferente. En uno, los clásicos mandos para juegos como Pong o Tetris. En otro, una pistola para juegos de tiro al blanco. Y por último, y más innovador, un volante con una palanca de cambios para los juegos de autos, algo que para la época fue muy novedoso. Pero pese a lo novedoso y la variedad de consolas que disponía Coleco, no tuvieron demasiado éxito. Por otro lado, también en 1977, Magnavox, que venía con varios años de trayectoria, lanza al mercado las últimas 3 versiones de la serie Odyssey, 2000, 3000 y 4000, con algunas variantes y mejoras que las versiones anteriores. Otra de las empresas que comienzan a incursionar en el mundo de las consolas es RCA, presentando a principios de 1977 la RCA Studio 2. Una consola que tenía 5 juegos integrados y cambia los clásicos potenciómetros de las consolas ya conocidas por teclas numéricas, del 0 al 9 para cada mando. Esta consola no tuvo éxito. La anteriormente lanzada Channel F la hizo obsoleta. Y para culminar con el fracaso de esta, 10 meses más tarde, ya culminando el año 1977, Atari lanza la VCS, más conocida como Atari 2600. Incorporando también el sistema de cartuchos intercambiables. Y pese a que no fue la primera en presentar este sistema, esta consola se convierte en referente y líder de ventas durante mucho tiempo. Durante todos estos años, el mundo de los videojuegos y consolas pertenecía a Estados Unidos, ya que contaba con buena tecnología y buenos avances que permitían año tras año presentar al mercado nuevas consolas. Pero en Asia había un país que desde hace unos años venía trabajando arduamente y creciendo en tecnología. Ese país es Japón, quien ahora decide meterse también al mundo de los videojuegos, de la mano de una compañía que hasta ese momento fabricaba naipes japoneses. Estoy hablando de Nintendo. En 1977 se lanza la Nintendo Color TV Game 6, la primera consola creada en Japón. Era una copia de la Pong de Atari, pero habían incorporado color a los juegos. Y si bien tenía una tecnología inferior al Atari 2600, vendió 3 millones de unidades y marcó el punto de partida para que Japón pudiera continuar desarrollando mejores tecnologías.
Al poco tiempo salen nuevas versiones de esta, y una de ellas presentaba un volante y una palanca de cambio para los juegos de autos. Pasó solo un año para que la pionera de las consolas, Magnavox, saque a la venta en 1978 la Odyssey 2, la sucesora de la Odyssey. Una consola que incluye un teclado alfanumérico completo y tarjetas intercambiables, logrando mucha variedad de juegos, mandos que podían desconectarse a la consola y, lo más importante, la introducción de voces humanas, música y efectos de sonido a los juegos. Es presentada en Estados Unidos y también en una gran apuesta en el mercado europeo, gracias a la empresa Philips, que había comprado Magnavox unos años antes, pero en este continente se le cambia el nombre a Philips VideoPack G7000. El objetivo de esta consola era competir directamente con la Atari 2600, y aunque consiguió buenas ventas, no pudo lograr su objetivo. Otra de las empresas que veía que el mercado de los videojuegos no paraba de crecer fue Mattel, que decide en 1979 presentar su propio modelo de consola, la Intellivision. Concebida para destronar a Atari, con un diseño exterior similar a la de la competencia, pero con una calidad de gráficos muy superior. Fue muy exitosa y resultó ser una gran amenaza para la compañía Atari, ya que en varios momentos se hicieron campañas publicitarias donde se resaltaba el poder de la Intellivision y defenestrando su competencia, e incluso señalando que Mattel había conseguido crear una consola lo más cercano a la vida real. Pero pese a todo esto, la Atari 2600 siguió liderando las ventas. Continuando con esta batalla entre empresas, en 1981, Magnavox presenta para su consola Odyssey 2 el juego KC Munchkin, un plagio del juego Pac-Man, lanzado un año antes para máquinas arcade. La única empresa que tenía los derechos de Pac-Man era Atari, quien al enterarse de la salida de este juego no dudó en iniciar acciones legales hacia Magnavox. Luego de este conflicto, Magnavox se ve obligado a quitar el juego del mercado. Del otro lado del mundo, en Japón, ese mismo año, 1981, se presenta la Epoch Cassette Vision, la primera consola programable hecha en Japón, que a pesar de su nombre no utilizaba cassette sino cartuchos, pero con una calidad gráfica baja, motivo por el cual tuvo una venta muy escasa y no tardó mucho tiempo en dejar de fabricarse. En 1982, tras haber dejado atrás el conflicto con Magnavox, Atari lanza Pac-Man para su máquina, convirtiéndose en el juego más vendido de la historia del Atari 2600, e incluso el juego más vendido de todos los videojuegos hasta ese momento. Estados Unidos lideraba los avances tecnológicos y con ello más empresas se iban sumando a la creación de consolas, entre ellas Arcadia 2001 de Emerson, ColecoVision, una nueva consola de Coleco, y Vectrex de Milton Bradley, la consola con monitor incluido, todas ellas de características similares entre sí. En ese año, 1982, se incrementó tanto la variedad de equipos que la oferta superó la demanda, a tal punto que colapsó. Entonces, para poder seguir manteniéndose, las empresas deciden abaratar costos y sacar al mercado juegos más económicos, pero lógicamente de menor calidad, logrando con esto que las ventas decayeran aún más. Atari, frente a este problema, decide buscar una solución, sacando a la venta el juego E.T. para su Atari 2600. Pensó que cosecharía numerosas ventas dado su conexión con la película, que era muy conocida por todo el mundo, pero surgió todo lo contrario. El juego no pasó todos los controles de calidad, su desarrollo fue apresurado y presentaba numerosos errores. Como resultado, fue un fracaso, y debido a una sobreproducción y muchas devoluciones por gente disconforme, millones de cartuchos sin vender fueron enterrados en México. De esta forma, Atari enfrentó una de las mayores pérdidas económicas sufridas hasta el momento. E.T. es considerado para muchos el peor juego de la historia de los videojuegos.
Con el gran fracaso del juego ET, sumado al declive en las compras de los juegos, debido al poco presupuesto que invertían en ellos, todo el sector de las consolas entró en decadencia. En un intento por subsanar esta pérdida económica, Atari lanza al mercado la sucesora de la 2600, la Atari 5200. Una consola potente, muy superior a su antecesora respecto a gráficos, pero no logró superarla en ventas ni cumplir con las expectativas que tenía, debido a que su presentación se hizo a finales de 1982, fecha en la que el mundo de las consolas tenía un panorama muy oscuro y con incertidumbre. Además, la Atari 5200 presentaba mandos muy frágiles, motivo por el cual fueron criticados por los jugadores y no pudo perdurar a lo largo del tiempo. Este mundo, que había crecido mucho en poco tiempo, parecía que tenía fecha de caducidad, y es aquí donde se conoce la llamada crisis de los videojuegos, comenzando a fines de 1982 y continuando en 1983. Sin embargo, esta generación tuvo una líder en ventas. Veamos el podio. En el puesto número 3 está la Odyssey 2 con 2 millones de unidades vendidas. En el puesto número 2, Intellivision, 3 millones de unidades vendidas. Y por último, en primer lugar, Atari 2600, 27.640.000 unidades. Pero esta crisis solamente estuvo en Estados Unidos. En Asia, Japón continuaba haciendo investigaciones e invirtiendo en nuevas tecnologías, toma la delantera y se instala como líder en el desarrollo de tecnologías propias y saliendo hacia el mundo entero de la mano de la empresa pionera en Japón, Nintendo. El 15 de julio de 1983, Nintendo presenta en Japón la Family Computer, Famicom, su segunda consola, de 8 bits, más económica que las de la competencia. Tras una serie de redituables lanzamientos arcade a principios de los años 80, Nintendo concibió la producción de una consola de sobremesa a base de cartuchos y que tuviera un desempeño exitoso en el mercado, con el fin de que no pudiera ser sobrepasado a nivel comercial por otros sistemas rivales, por lo menos en un periodo de un año. Además, aprovechando la popularidad concebida en las máquinas arcade, trasladó esos juegos a esta consola. En su presentación traía adicional 3 exitosos juegos incluidos de tipo arcade: Donkey Kong Jr. y Popeye. Cabe destacar que la empresa orientaba todos los modelos de juegos de sus consolas para un público infantil, no tanto para los jóvenes ni adultos, dato que más adelante le jugaría en contra. Respecto a su diseño, era de color blanco con los botones y mandos de color rojo, con un aspecto similar a un juguete, ya que, como dije anteriormente, estaba dedicado a los niños. Estos mandos se guardaban uno a cada lado de la consola. Los primeros meses de venta iba todo sobre rieles, pero luego de un tiempo surgió un problema con una placa que hizo interrumpirse su producción durante unos meses. Así como ocurrió en Estados Unidos, en Japón muchas compañías vieron el crecimiento de los videojuegos por parte de Nintendo y decidieron incursionar también en el mercado, presentando cada una sus consolas, e incluso sacando clones. Una de esas empresas es Casio, la que en octubre de 1983 presenta la PB-1000, una consola rara y complicada de encontrar, con un mando que solo tenía una palanca con un botón arriba de dicha palanca. Solo 15 cartuchos de juegos salieron para este sistema, lo que decanta que fue una consola que no tuvo éxito. Ni siquiera pudo intentar hacerle sombra a Famicom, y a finales de ese año la empresa decide sacarla del mercado. Pero hubo una empresa japonesa que se propuso derrocar a la imponente Nintendo y que hasta ese momento solo estaba en el terreno de arcade. Estamos hablando de Sega. Se presenta la SG-1000 Mark I, primera consola de Sega, también de 8 bits, exactamente en el mismo día que Nintendo presenta Famicom, el 15 de julio de 1983.
quedando demostrado con esto que comenzaría una batalla histórica de consolas por parte de estas dos empresas. Es de color blanca y presenta un mando gris SJ200 unido a la consola, el cual disponía de una palanca pequeña y dos botones laterales. Los juegos para esta consola venían en tarjetas. Estas tarjetas necesitaban un adaptador y cartuchos que se colocaban en la parte superior de la consola. Si bien era una buena máquina, no logró derrocar a Nintendo, ya que no pudo asociarse a otras compañías que pudieran desarrollar más juegos, como lo hizo Famicom, ya que Nintendo obligaba a las otras compañías a desarrollar juegos solo para Nintendo. Por tanto, Sega tuvo que desarrollar su propio catálogo de juegos, y frente a los juegos de Famicom resultó escaso. Lo que sí consiguió fue derrotar a las demás competidoras y hacer que la batalla de los videojuegos, al menos hasta ese momento, fuera solo cosa de dos. Sega no bajó los brazos y siguió apostando al mercado japonés y a su consola. Un año más tarde, en 1984, presenta la SG-1002, una versión actualizada de su primera consola, con un diseño totalmente diferente y con un nuevo diseño de sus mandos también, más parecidos a los de Famicom, e incluso lanza una tercera consola, la SG-1000 Mark III, en 1985, que mejoró las capacidades gráficas y la RAM, logrando buenos resultados de ventas, pero todavía a la sombra de Nintendo. Todo se volvió más difícil aún para Sega cuando su competencia, luego de arreglar el problema que tenía en su placa, comienza nuevamente con la producción y lanza al mercado japonés un juego que cambiaría con todo lo conocido en el mundo de las consolas hasta el momento, marcando un antes y un después en la historia. En 1985 se lanza Super Mario Bros. Un juego que revolucionó el mercado. Mario tuvo su primera aparición en las máquinas arcade junto a Donkey Kong, pero decidieron darle mayor protagonismo creando este juego para las consolas hogareñas. Pero esto no quedaría aquí nomás. Fue tanta la popularidad que adquirió que se convirtió en la mascota e ícono inconfundible de Nintendo. Fue el juego de plataforma que sirvió como referente para todos los juegos de plataforma siguientes, convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos de la historia. Con este gran éxito de Nintendo, más compañías decidieron unirse a la empresa, logrando un poderío impresionante, creando una gran cantidad de juegos de muy buena calidad, consagrándose nuevamente como la empresa líder y popular de Japón, quedando en segundo plano la consola de Sega. Cabe destacar que en esa época los juegos no se comercializaban de manera masiva por todo el mundo como ahora, sino que las empresas desarrolladoras de juegos y consolas se concentraban en triunfar en tres regiones: Estados Unidos, Europa y Japón. Y desde que se lanzaba un sistema en una región hasta que llegaba la otra podían pasar años. Nintendo estaba pasando por un gran momento. En Japón, la batalla tenía un claro ganador, Famicom, y es por eso que la empresa decide expandir su dominio hacia otras regiones. El primer lugar que decidió incursionar fue América, más precisamente Estados Unidos. En este país, Atari era la compañía que más peso tenía y desde Japón pensaron que esta empresa podía ser un socio importante para abrir este nuevo mercado. En 1984, ambas compañías entablaron conversaciones y negociaciones para distribuir bajo la marca de Atari la Famicom, que para adaptarse a este nuevo mercado se llamaría Nintendo Advanced Video System, un proyecto ambicioso. Incluía un teclado, un lector de cassette, controles, una pistola de luz, un teclado musical y un joystick de palanca. Todos estos periféricos eran inalámbricos y se conectaban a la consola a través de señales infrarrojas, algo muy novedoso para la época. Este proyecto se parecía más a una computadora que una consola. De hecho, ese era el fin de Nintendo: presentar una especie de computadora, que en esa época eran muy populares, y que los compradores no la asocien con una consola infantil, porque continuaba la crisis, y el público americano tenía un estigma respecto a las consolas y su mala calidad en los juegos. La presentación de este proyecto se dio en una muestra de electrónica, y se reconoció la superioridad tecnológica de la máquina,
aunque las críticas fueron para el teclado de la misma y su funcionalidad inalámbrica. Sumado a esto, los directivos de Atari vieron que Coleco, uno de sus competidores, estaba haciendo una demostración de su máquina con una versión del Donkey Kong de Nintendo. Teniendo en cuenta que Atari tenía la exclusiva de este título, tomaron esta acción como una traición y provocó que el acuerdo finalmente no se firmara y el proyecto no se presentara. Pero esto no impidió a Nintendo su idea de expandirse. A pesar que el mercado estadounidense de los videojuegos continuaba estando en crisis, deciden continuar, pero rediseñando el proyecto. Debido a las críticas recibidas con el prototipo ABS y para abaratar el costo de la misma, optan por quitar todos los periféricos e inclusive modificaron el nombre, y el 15 de octubre de 1985 desembarca por su cuenta y sin intermediarios de socios en Estados Unidos y luego en el mundo la Nintendo Entertainment System, más conocida como NES. Nintendo presentó su emblemática Famicom, pero con un nombre distinto para esta región y con un diseño exterior totalmente diferente al modelo japonés, con un color gris y un aspecto de caja, un poco más electrónico, simulando una videocasetera de ese momento. Con el objetivo de lograr un buen nivel de ventas, Nintendo dejó de lado el concepto de computadora doméstica y optó por fabricar un sistema de entretenimiento, e hizo hincapié en los accesorios exclusivos que traía, tales como una pistola de luz y un accesorio robótico a base de baterías que respondía físicamente a los destellos de una pantalla, además de los dos juegos Gyromite y Duck Hunt. El diseño se cuidó para que no pareciera una consola. La ranura donde se insertaban los cartuchos cambió de lugar, ahora se insertan en la parte frontal y el juego quedaba fuera de la vista, a diferencia de la Famicom, donde se insertaban en la parte superior. Sus mandos también cambiaron. Estos ya no estaban conectados directamente en la consola, sino que podían desconectarse de la máquina sin problemas. Con esto, en poco tiempo Nintendo escaló posiciones y poco a poco se fue ganando el público americano. El entorno de los videojuegos en Estados Unidos llevaba 3 años de crisis, pero con la aparición de Nintendo NES, con un catálogo de juegos amplio y principalmente con la muy buena calidad que tenían los mismos, hizo que volviera a resurgir el sector, coronándose aquí también como líder en ventas. Por su parte, Atari, viendo el crecimiento desmedido de Nintendo, recuerda con anhelo a aquella propuesta que había recibido, hasta con cierto arrepentimiento en rechazarla, porque no solo había ganado otro rival, sino que estaba perdiendo el liderazgo por parte de una empresa extranjera. Por ese motivo, en su afán por recuperar su supremacía en el mercado de las videoconsolas, relanza al mercado en 1986 la Atari 7800. Digo relanza porque en 1984 se había lanzado, pero a escaso tiempo tuvo que ser archivada. Es la sucesora del Atari 5200, casi totalmente compatible con la Atari 2600, con una mejora en gráficos significativa que las versiones anteriores, pero poco pudo hacer frente a sus competidores. La NES era imparable, cosechando a Atari un nuevo fracaso. Luego de liderar la región de Estados Unidos, Nintendo continuó ampliándose por otras regiones del mundo, consagrándose líder en ventas en cada lugar que se vendía. Sega, que no conseguía poder derrocar a Famicom en Japón, no iba a permitir que en el resto del mundo ser la sombra también de Nintendo, por lo que decide abrirse al mundo. En junio de 1986 llega a Estados Unidos y con el único objetivo de enfrentar a Nintendo NES, la Master System. Sega decidió introducir la Mark III fuera de Japón, y al igual que lo hizo Nintendo, bautizándola con otro nombre, en su caso Master System, y cambiándole también el diseño exterior, pasando del blanco clásico a un negro completo, con detalles en rojo. Tecnológicamente era un gran avance en el mundo de las consolas. Poseía muchos periféricos novedosos, tales como las gafas 3D, el Autofire o la palanca de mandos que hacía asemejarse a las máquinas arcade y la pistola de luz. Y pese a que técnicamente era muy superior a la NES, no pudo conseguir derrotarla.
Esto se debe a que fue presentada en Estados Unidos un año después que su archienemiga, y aunque parezca poco, en este mundo de las consolas es mucho. Sega lo pagó caro. Además, tuvo complicaciones en la distribución de sus consolas porque Nintendo continuaba obligando a las empresas desarrolladoras de juegos y también a los locales de venta de consolas a tener exclusividad de su empresa. En un intento por mejorar las ventas, años más tarde, Sega lanza la Master System 2. Una versión más ligera y pequeña en la que se eliminó el slot de tarjetas y cambiaron algunas piezas tales como la eliminación del botón reset y el puerto de expansión, todo esto para abaratar los costos, aunque la Gran N siguió siendo la líder. Pero para Sega no todo estaba perdido. En algunas regiones de Sudamérica, más precisamente en Argentina y Brasil y zonas de Europa, la Master System fue todo un éxito e incluso pudo superar en ventas a la NES. En el caso de Brasil, Tectoy fue la empresa que se hizo cargo de la consola en dicho país y consiguió que fuera el lugar donde la Sega Master System obtuviera sus mayores éxitos. Tanto es así que se fabricaron dos modelos exclusivos para este país, la Master System 3 y una pensada para las chicas llamada Master System Girl, de color rosa. Este éxito provocó un descontento por parte de Nintendo. Pasemos al podio. Los resultados son claros. En el puesto número 3 tenemos la Atari 7800 con 4.300.000 unidades vendidas. En el puesto número 2 queda la Mark III Master System, 12.950.000 unidades. Y en primer lugar Famicom NES, 61.910.000 unidades, demostrando que la única vencedora de esta generación es Nintendo. Y con esta gran victoria en ventas por parte de la Gran N, terminamos la tercera generación de consolas y con ello este video. No te pierdas el próximo capítulo de esta gran historia para conocer qué sucedió en la cuarta generación. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.